muchísimas gracias a todos los que habéis venido y bueno, ya los que nos veáis luego cuando colguemos los vídeos. Nada, es el tercer año que hacemos los talleres. Es algo que nos gusta mucho hacer porque es un entorno en el que podemos compartir pues muchas cosas sobre la enfermedad entre los pacientes y los profesionales, y me parece muy enriquecedor para todos. Entonces vamos allá. Este año lo hemos llamado los talleres, vamos a hablar de conviviendo con la esclerosis múltiple. Tenemos unos laboratorios que ayudan en la financiación, porque, bueno, pues para que podamos luego hacer esos vídeos, colgarlos, editarlos. Así que muchísimas gracias a los laboratorios. Y bueno, lo que decíamos, el taller de hoy es conviviendo con la esclerosis múltiple. Primero voy a hablar yo, pues por centrar un poquito el tema en la consulta del neurólogo, y luego vamos a tener a Cristina Soria, que ahora después os la presentaré, que es nuestra psicóloga que ya tenemos aquí enganchada a los talleres, y a Sier de la Iglesia como paciente, que ya le conocéis, ¿vale? Entonces, empiezo. Conviviendo con la esclerosis múltiple. A ver, bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, ¿vale?, que normalmente solemos diagnosticar en personas jóvenes. Es verdad que últimamente estamos diagnosticando también bastante en personas un poquito más mayores, pero bueno, lo clásico es el diagnóstico en una edad joven, y entonces es una situación, una enfermedad a la que nos vamos a tener que habituar y nos vamos a tener que recolocarnos ante el diagnóstico, ¿no?, y con lo que vamos a convivir a lo largo de toda la vida. Entonces van a ir surgiendo problemas diferentes, ¿no?, igual que a cualquier persona con cualquier otra enfermedad crónica o con cualquier otro tipo de problema. Entonces pues va a haber un seguimiento pues a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Es una enfermedad que va a impactar, ¿no?, en mi estado de salud físico y mental, y que bueno, pues va a impactar sobre mi proyecto de vida, sobre las cosas que yo tenía a lo mejor pensadas o planificadas antes del diagnóstico, ¿no?, y que va a afectar pues a mi esfera familiar, a mi esfera laboral, a mi esfera social, ¿no? Y entonces en la consulta del neurólogo vamos a tomar decisiones pues sobre cómo tratar la enfermedad, sobre cómo, bueno, pues, cómo vamos a hacer el seguimiento, qué tipo de pruebas tenemos que hacer, pues una serie de cosas que van a influir en la vida de la persona con esclerosis múltiple, ¿no? Esto es un poco qué considero yo necesario para que haya una buena consulta neurológica, ¿no? Y tenemos como una serie de requisitos por parte del neurólogo y unos requisitos por parte del paciente, ¿no? El neurólogo va a tomar una serie de decisiones, ¿vale? Porque bueno, pues el neurólogo es el que tiene la formación, el que ha estudiado mucho sobre la esclerosis múltiple, y va a saber un poco cómo aconsejar al paciente, ¿no? Pero tienen que ser decisiones compartidas, ¿no?, porque van a influir en nuestra vida. Es decir, pues la decisión de si el tratamiento tiene que ser oral o inyectable, sobre si me lo voy a tomar todos los días o cada 6 meses, cada paciente tiene un estilo de vida, tiene también unos miedos, tiene unas preferencias, ¿no? El neurólogo tiene que informar con un lenguaje comprensible, ¿no?, algo que tiene que dar una información que sea veraz, científica, pero que la persona con esclerosis múltiple la puede entender. Y yo creo, en mi opinión, que tenemos que ser empáticos, pero no paternalistas, no decir, bueno, pues como la persona tiene una enfermedad crónica, tal, pues esto no se lo voy a contar, tal. No, yo creo que hay que dar la información al paciente que el paciente demande, también es verdad, con empatía, pero sin ese paternalismo, ¿no? Y no tomar decisiones por el paciente sin contar con él, ¿no? Y tenemos que preguntar de forma activa por los síntomas, por los problemas, por cómo nos impacta eso en nuestra vida, ¿no? Que a veces pues vamos corriendo en la consulta y se nos pasa, y es muy importante conocer también pues el paciente pues a qué se dedica, cuál es su situación laboral, su situación social, pues si tiene familia, si vive solo, si tiene un trabajo de escritorio, si tiene un trabajo muy activo, ¿no? Y ¿cuál sería, bajo mi punto de vista, los requisitos del paciente para una buena consulta a lo largo del tiempo? Esto es la consulta del neurólogo a lo largo de toda la enfermedad, ¿no? Pues que se responsabilice de su propio estado de salud, ¿no? Es decir, que nosotros el neurólogo a poner un tratamiento, pero no podemos tener una actitud pasiva de decir, bueno, pues el neurólogo a ver si me quita el dolor, el neurólogo a ver si me tal, a ver. No.
nosotros nos tenemos que responsabilizar de nuestra situación de salud, como el resto de personas, y bueno, pues si hay un estilo de vida, una serie de recomendaciones, de hábitos dietéticos, de cosas que nos van a ayudar, pues yo me tengo que responsabilizar de eso, ¿no? Tenemos que ser honestos con el neurólogo a la hora de la adherencia al tratamiento, pues decirle, pues mira, esto yo no me lo estoy llevando bien, pues porque no me gusta, porque no me sienta bien, lo que sea, ¿no? Atrevernos a comunicar nuestras preferencias, a decir oye, yo es que en mi vida esto no, a mí no me cuadra, o esto, ¿no? Y a preguntar, ¿vale? Siempre a preguntar todo lo que necesitemos, ¿vale? Y bueno, yo creo que así podemos crear una relación médico-paciente pues basada en la confianza y en el respeto, ¿no? En la confianza de que el médico sabe de lo que está hablando, ¿no? Y en el respeto del médico por ambas partes, ¿no? Y en la confianza también del médico en el paciente, ¿no? Entonces, mi charlita, que espero que sea cortita y llevadera, la estructuro en 3 partes. La primera parte, en la consulta del neurólogo, ¿qué es? Pues cuando me diagnostican. Y entonces el neurólogo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que explicarme lo que es la esclerosis múltiple, ¿vale? ¿Qué es? ¿Por qué se produce? ¿Por qué me pasa a mí y no le pasa a otra persona? ¿Qué tipo de esclerosis múltiple tengo? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué es lo que me puede pasar? Y, muy importante, cómo puedo identificar un brote, ¿no? En los casos más habituales de esclerosis múltiple remitente recurrente, ¿no? Después de eso vamos a hacer la elección del tratamiento inmunomodulador, ¿vale? Que es una parte fundamental, ¿no? Porque es el tratamiento de la enfermedad. Y luego ya pues a partir de ahí pues todo el seguimiento que hacemos durante años, donde abordamos los síntomas y los diferentes problemas que puedan aparecer. Y todo esto siempre encuadrándolo en el proyecto de vida del paciente, su actividad laboral, sus aficiones y su estilo de vida. Entonces, la primera parte, entender la esclerosis múltiple. Bueno, pues esto ya nos lo sabemos todos, no quiero ser muy redundante, pero yo, claro, lo primero que hago, no en la primera consulta muchas veces, porque es verdad que la primera consulta a veces es un poco shock y es un poco que el paciente no puede absorber mucha información, pero es explicar un poquito la enfermedad. Pues explicar que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Que es nuestro sistema inmunológico el que nos está agrediendo, que es una enfermedad crónica, que afecta al sistema nervioso central, al cerebro y a la médula, que la base de la enfermedad es una inflamación de la mielina. La mielina, esto no sé si señala, pues bueno, ya lo sabéis, ¿no? Pero es eso que cubre y que protege al axón, que son las conexiones entre las neuronas, y entonces eso es lo que fundamentalmente donde se produce el daño, ¿no? O sea, la inflamación. La inflamación se manifiesta en forma de brotes, que es pues cuando se me duermen las piernas, tengo pérdida de visión, se manifiestan esas lesiones que vemos en la resonancia, que tenemos allí un ejemplo de lesiones típicas, y también se manifiesta en forma de síntomas que pueden ser progresivos, que esto no es en todos los pacientes. Estas charlas siempre son muy generales, las escucha gente de todo tipo, y siempre hay que tener mucho cuidado con esto, porque ya sabéis, y siempre lo digo, que la esclerosis múltiple se le llama la enfermedad de las 1000 caras, porque en cada paciente evoluciona de una manera, ¿no? Entonces, hay pacientes que desgraciadamente tienen formas progresivas, pacientes que no van a tener prácticamente progresión, pero es algo que nos podemos encontrar. ¿Y por qué me toca a mí y no a otra persona? Pues eso no lo sabemos responder a día de hoy, ¿vale? También lo hemos hablado en otras charlas y lo habréis oído por ahí. Pensamos que hay unos factores genéticos que se unen a unos factores ambientales, como por ejemplo la infección por el virus Epstein-Barr, probablemente pues en la adolescencia o en la infancia, ya niño un poquito ya más mayor. Se une también pues una predisposición geográfica que probablemente esté relacionada con los niveles bajos de vitamina D. Hay más casos en América del Norte, los países nórdicos, el corredor mediterráneo también últimamente, el tabaquismo, el sobrepeso en menores de 20 años, la falta de sueño también en adolescentes, o sea, muchos factores que podrían influir. Pero ¿por qué nos pasa a nosotros y no a otra persona? Bueno, pues seguimos un poco sin poder concretar eso, ¿no? Luego el neurólogo nos tiene que explicar el tipo de esclerosis múltiple, ¿vale? Pues tengo una esclerosis múltiple que puede cursar con brotes, y entonces me tendrá que explicar cómo es un brote. Si es una esclerosis múltiple que pues tiende a ir progresando, ¿no? Y en el caso de las esclerosis múltiples con brotes, tenemos que aprender a identificar un brote, y eso es también de las cosas que primero explicamos en la consulta, en los primeros días de consulta. Explicamos al paciente que si tiene una clínica, por ejemplo, de acorchamiento, de hormigueo, sensaciones como de quemazón, si aparece debilidad, si tenemos pérdida de visión, vértigo, inestabilidad, pues bueno, pues son síntomas
En el brote normalmente los síntomas aparecen de una forma más o menos rápida, en cuestión de pocos días o incluso a veces en un día, y luego se mantiene estable durante un tiempo y luego ya empezamos a mejorar. Si ponemos los corticoides, pues aceleramos la mejoría y normalmente pues, nos mantenemos así pues, como unas varias semanas. Segunda parte, la elección del tratamiento inmunomodulador. El tratamiento inmunomodulador, sabéis que es el tratamiento que actúa sobre el sistema inmunológico y que va a modificar la historia de la enfermedad. Afortunadamente, contamos con muchos tratamientos que mejoran el pronóstico, ¿vale? Y que mejoran nuestra vida, modifican esa historia de la enfermedad, disminuyen el riesgo de brotes, disminuyen el número de lesiones en resonancia, mejoran el pronóstico y entonces, por tanto, es importante ponerlos y es recomendable un tratamiento precoz. Esto en la consulta siempre solemos insistir porque muchas veces el paciente pues, se encuentra bien, no entiende por qué empezar un tratamiento, si a mí se me ha quitado, yo estoy muy bien, pero bueno, es una enfermedad crónica y entonces desde aquí pues vuelvo a insistir un poco en eso, que es importante entender que aunque me encuentre muy bien es mejor poner el tratamiento ahí porque es cuando tengo el cerebro sano y cuando merece la pena, claro. Esa decisión la tenemos, la tomamos en función de pues, determinadas cosas, ¿no? Factores pronósticos, si tenemos una actividad inflamatoria leve, moderada, más severa, dependiendo de la edad que tengamos, si somos hombre o mujer, de la planificación familiar que tengo a futuro, de mis preferencias, o sea, las preferencias del paciente, de si tenemos otros problemas de salud, del estilo de vida, de la actividad laboral, de si tengo alguna preferencia por la forma de administración, ¿no? El neurólogo explica cuáles son los fármacos más adecuados en cada caso, no nos vamos a poner a explicar los 20 y tantos fármacos que hay, sino que nos centramos en los que pensamos que son adecuados al paciente, explicamos las expectativas del fármaco, o deberíamos explicar, ¿vale? Esto es lo que deberíamos hacer, explicamos si puede haber problemas de tolerancia, los efectos adversos, cómo hay que tomarlo y el plan que vamos a tener de seguimiento, pues cada cuánto tiempo vamos a tener un tratamiento, una analítica, una resonancia, consultas y demás. Y el paciente, que esto se me ha quedado aquí superpuesto, yo creo que aquí lo que tiene que hacer es aprovechar para preguntar todas las dudas que tenga y comunicar sus preferencias. Pues a mí me da mucho miedo las agujas, o yo quiero algo que cada 6 meses, entonces el médico tendrá que explicar, bueno, pues esto a ti te gusta mucho, pero no es para ti, pues porque no, o bueno, pues si tenemos estas dos opciones que son iguales y tú prefieres esta, pues ya está, ¿no? Es importante llevar una lista de preguntas, a lo mejor, para preguntar, ¿no? Y luego, una vez que empezamos el tratamiento, avisar si hay cualquier incidencia, que me consta que la mayoría de unidades de esclerosis múltiple tienen mecanismos en los que el paciente puede contactar. Los factores pronósticos, que son esos factores en función de los cuales el neurólogo toma la decisión de tratamiento, bueno, pues quizás es bueno que conozcáis un poquito por entender por qué el neurólogo nos recomienda un fármaco en lugar de otro, ¿no? Pues la enfermedad puede ser un poquito más agresiva en los varones, si tenemos brotes al inicio que sean motores, es decir, con pérdida de fuerza, o con alteración de coordinación, equilibrio por afectación del cerebelo, si tenemos varios brotes muy seguiditos al principio, si no nos recuperamos bien del primer brote, y luego también si tenemos una resonancia pues, con muchas lesiones, o también en función de la localización o de si captan o no contraste, ¿no? Entonces, con esto nos elaboramos un poco esa idea de qué es lo que mejor le va a venir al paciente, intentamos crear pues, ese traje a medida que es el tratamiento inmunomodulador, ¿no? Y luego la planificación familiar. Esto siempre, en caso de las mujeres en edad fértil, lo tenemos que hablar en la consulta. Si veis o vemos que el neurólogo no me pregunta, yo tengo 20 o tengo 30 años y eres mujer, pues entonces hay que recordárselo al neurólogo que hay que hablar de este tema, ¿vale? Entonces hay que preguntar siempre si te puedes quedar embarazada con la medicación, qué métodos anticonceptivos debo utilizar, cuáles están recomendados en mi caso, ¿no? Hay con fármacos que a lo mejor con un método de barrera es suficiente, hay fármacos que se recomienda que sean anticonceptivos pues, orales o implante o DIU, ¿no? En caso de que el fármaco no pueda administrarse durante el embarazo, ¿cuánto tiempo antes tengo que retirar el fármaco? Porque bueno, pues a lo mejor me quiero organizar, ¿no? Y quiero saber, bueno, pues quiero empezar a tener una familia dentro de 5 años, o dentro de 10, o dentro de 2, o el año que viene, ¿no? Y también si es un buen momento para intentar el embarazo, ¿no? Bueno, sabéis que la esclerosis múltiple es una enfermedad que no nos limita a la hora de tener una familia, que no debe limitarnos a la hora de tener una familia, pero sí que es verdad que hay algunos casos puntuales en los cuales el neurólogo
puede recomendar, oye, pues mira, acabas de tener varios brotes, vamos a poner este tratamiento un poquito más potente, espérate un poquito y luego ya lo intentas, ¿no? Y si hay un embarazo no planificado, pues hay que avisar de inmediato si estamos con un medicamento, para que el neurólogo lo sepa y sepa qué es lo que... y si el neurólogo no nos recibe, pues esto es motivo para plantarnos en la puerta de la consulta. Hay fármacos que están que no podemos, que están contraindicados totalmente durante el embarazo, ¿no? Como los S1-fosfato, la trifluramida, el alentuzumab. Hay otros que estamos utilizando en algunos casos, como el acetato-glatiramelo, el natalizumab, otros que necesitan un periodo de lavado, ¿vale? Bueno, simplemente para saber. Y luego, por ejemplo, también pues un dato que a veces no pensamos en los varones, ¿vale? Y es verdad que, bueno, la mayoría de los fármacos no influye, pero bueno, hay casos como por ejemplo la cladribina, que en la ficha técnica nos dicen que los varones deben evitar dejar embarazada a su pareja durante los primeros 6 meses después del ciclo de tratamiento, ¿no? La lactancia recomendada en reglas generales, ¿vale? Y hay literatura que nos dice que una lactancia plena, ¿vale? Completa, o exclusiva, ¿no? Es que no me salía la palabra, lactancia exclusiva, hablamos de cuando el bebé es capaz de alimentarse solo con la lactancia, entonces ahí tenemos unos cambios hormonales que se mantienen y que pues son protectores también frente a la actividad inflamatoria, ¿no? Entonces, y hay muchos fármacos que ya utilizamos durante la lactancia. Hay casos en los que a lo mejor no se puede hacer o recomendamos una lactancia cortita y empezar enseguida con un fármaco, depende mucho de cada caso. Y esto hay que hablarlo, ¿vale? Y luego ya lo último, el seguimiento a lo largo de la vida con el abordaje de los síntomas y los problemas evolutivos que podamos tener, ¿no? Vamos a hacer un seguimiento en función del fármaco inmunomodulador, vamos a seguir y tratar los diferentes síntomas que puedan aparecer, vamos a revisar el estilo de vida, que esto es importante, que muchas veces se nos olvida en la consulta porque nos centramos en la pastilla, ¿no? Vamos a hablar o vamos a revisar también esas necesidades laborales, sociales, pues oye, necesito presentar un informe para la discapacidad, tengo que adaptar mi puesto de trabajo. Y vamos a abordar el resto de problemas de salud que tengamos, ¿vale? Que el neurólogo siempre lo tiene que saber, aunque no sea de su especialidad, aunque no sepa ese tema, pero siempre tiene que tener por lo menos ese conocimiento, ¿vale? Los síntomas, bueno, pues no quiero agobiar con esto, como siempre comento, ¿vale? Pero bueno, yo creo que es bueno saber a veces qué síntomas podemos tener, que ya sabemos que no todo el mundo los tiene, pero es bueno saberlos porque, oye, si yo noto esto, pues es que se lo tengo que contar a mi neurólogo. Entonces, bueno, pues problemas sensitivos, problemas de tensión muscular, de dolor, fatiga, problemas de disfunción sexual, cognitivos, ¿vale? Y hay síntomas que el neurólogo no puede apreciar simplemente si el paciente no los cuenta, que son esos síntomas que llamamos invisibles, ¿no? Entonces siempre el paciente, pues yo creo que es bueno que sea proactivo y que aparte de escuchar al médico, pues que le diga lo que le pasa. Estos síntomas, además, es importante que el neurólogo los tenga todos un poco pues, recogidos en mente, porque unas cosas influyen en otras y empeoran, ¿no? Todos están relacionados, pues si tengo problemas de fatiga voy a tener a lo mejor más problemas cognitivos, si tengo problemas del sueño pues más problemas también cognitivos y al final pues todos se van relacionando unos con otros, ¿no? Y el estilo de vida, que es algo que hay que afrontar, que hay que tratar siempre en la consulta, ¿vale? Pues sabemos que el tabaco empeora el pronóstico, ¿vale? Aumenta el riesgo de discapacidad, la obesidad es proinflamatoria, favorece el riesgo de discapacidad y el riesgo de brotes, y estilo de vida saludable pues nos puede proteger, ¿no? La actividad física que favorece esa neuroplasticidad, la actividad cognitiva, una dieta saludable, cuidar nuestra microbiota, bueno, pues todas esas cosas que no vamos a entrar porque serían para otra charla, pero que hay que hablar y tratar con el neurólogo. Y en cuanto a el tema, pues eso, laboral, social, pues es una cosa que esas necesidades las tenemos que comentar también en la consulta, ¿no? Estos son registros del año 2016, del año 2010, que hablan de cuáles son los principales motivos que han llevado al paciente a perder su trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en contra de lo que podemos pensar que es más habitual, pues resulta que la fatiga, tanto en el año 2010 como el 2016, fue el motivo que los pacientes en esa encuesta a nivel mundial decían que era el motivo que le había hecho perder su trabajo y estar desempleado, ¿no? Luego llegan las dificultades de movilidad, pero luego aparecen pues problemas cognitivos, ¿no? Muchas cosas. Entonces todo esto hay que abordarlo y hacer los informes que sean necesarios. Siempre, claro,
luego diciendo lo que hay, no podemos tampoco... Entonces, bajo mi punto de vista, pues la consulta de neurología debería ser un entorno seguro, donde se establezca una relación basada en la confianza y en el respeto, y donde haya un acompañamiento durante la evolución de la enfermedad y un afrontamiento de los problemas, y que podamos tener pues, soluciones, ¿no? o cosas que mejoren esos problemas, ¿no? Y nada, pues os dejo, como el año pasado, una diapositiva con las asociaciones de esclerosis múltiple. Las 3 primeras son estatales, la última de Madrid, y de las diferentes plataformas para pacientes que tienen algunos laboratorios o algunas fundaciones, ¿vale? Para que las tengáis ahí. Y por mi parte, pues esto es todo. Si os parece bien, no vamos a hacer preguntas ahora, ¿vale? ¿No os parece? Que lo hagamos luego al final, tema preguntas, ¿no? Yo creo que es mejor. Y entonces vamos a pasar ahora a escuchar a Cristina Soria, que es psicóloga, está especializada en la esclerosis múltiple, hizo su doctorado en la adherencia a tratamiento en la esclerosis múltiple y ha estado pues eso, muy implicada en el tratamiento de los pacientes con esclerosis múltiple. Pues muchísimas gracias en primer lugar a Fernando por contar una vez más conmigo. Muchas gracias al hospital y por supuesto también a los patrocinadores. Como ha dicho Fernando, mi nombre es Cristina Soria, llevo trabajando en esclerosis múltiple más o menos 15 años y hoy vamos a hablar de afrontamiento psicológico. Suelo empezar las charlas resaltando este aspecto y es que creo que es importante, también lo ha dicho Fernando, y es que al final, al igual que cada enfermedad es diferente en cuanto a síntomas físicos, también lo va a ser en cuanto a síntomas psicológicos y en cuanto a la vivencia de cada persona. Al final cada persona lo va a vivir de manera única y por eso lo que hoy yo voy a contar van a ser recomendaciones generales que están basadas en la evidencia científica, ¿vale? Pero siempre resaltar que si es necesario pues que acudamos a un profesional de la salud mental para tratar aspectos más concretos y si es posible pues que conozca en la medida de lo posible la patología. Vamos a empezar hablando del impacto psicológico de la enfermedad y es que además de la importante carga física, esta enfermedad tiene un importante impacto psicológico. ¿Y por qué ocurre esto? Pues en primer lugar, en este recorrido pues suele haber una fase inicial de diagnóstico que supone una rotura en la línea de vida de la persona, pues porque muchas veces ocurre en un periodo de la vida en torno a los 20, 40 años en los que se están tomando decisiones importantes, en los que se decide si formar una familia, se toman decisiones laborales, si me compro una casa, entonces por eso hablamos de que puede suponer una ruptura en la línea de vida. Además, como contaba Fernando, puede ir acompañado de síntomas. Muchas veces pueden ser síntomas invisibles. Esos síntomas invisibles todavía son más difíciles de gestionar a nivel psicológico porque muchas veces el entorno no los comprende y todavía pues, genera más aislamiento. Y además pueden aparecer brotes que generan mucha incertidumbre y mucha percepción de falta de control, ¿no? De yo no puedo controlar esta enfermedad, ¿no? Estoy haciendo todo lo que puedo y aún así aparece un brote. A veces, y solo a veces, puede hacer falta gestionar ayudas técnicas, pues una muleta, y normalmente su aparición también se suele vivir con muchísima angustia. A veces también puede haber una afectación laboral, familiar o social, pues porque puede afectarme en mi entorno laboral, porque puede haber alguna pérdida de algún amigo, alguien que no sabe estar acompañando en la enfermedad. Y a veces, y por supuesto no siempre, también la enfermedad va a progresar, ¿vale? Entonces, por todo esto decimos que es una patología que genera un importante impacto psicológico y lo que vamos a intentar es ver hoy qué se puede hacer y qué estrategias de afrontamiento pues, pueden ayudarnos a gestionar mejor cada una de estas etapas. Y como vamos a hablar de estrategias de afrontamiento, vamos a pararnos un momento en entender este concepto, y es que hablamos de estrategias de afrontamiento para referirnos a un conjunto de habilidades tanto
pensamientos como conductas que usamos ante una situación que es difícil de afrontar. Es decir, cuando algo me supera, pongo en marcha estas estrategias de afrontamiento. ¿Qué ocurre? Que como la esclerosis múltiple es una enfermedad bastante cambiante, vamos a tener que ir adaptando estas estrategias que utilizamos a lo largo de la enfermedad. Pero es importante tener en cuenta que estas estrategias que usemos van a tener un importante papel en la adaptación que tengamos a la enfermedad. Vamos a hablar un poquito de qué son estas estrategias de afrontamiento. En psicología hemos abordado mucho este problema y hay diferentes autores que hacen diferentes clasificaciones. Una de las que más solemos utilizar es la de Lazarus y Folman, que nos diferencian entre estrategias de afrontamiento que están orientadas al problema y las que enfocamos en la emoción. Esto no es propio de la esclerosis múltiple, esto es en general, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer las personas cuando tenemos un problema o algo que nos supera? Pues al final podemos orientarnos en el problema, es decir, intento cambiar o controlar alguna fuente del ambiente, del estresor, o puedo intentar enfocarme en la emoción y en ese caso lo que hago es gestionar esas emociones que están asociadas al estresor, ¿vale? Dijéramos que tenemos como estas dos perspectivas, o intento orientarme en el problema y lo cambio, o lo que hago es cambiar mi manera de percibirlo y la emoción asociada. Dentro de estos dos grupos de estrategias, pues dentro de estos dos grupos hay diferentes estrategias que todos usamos y todos conocemos, simplemente pues que aquí les damos un nombre, ¿vale? Pero es algo que hacemos todos, pues por ejemplo, buscar apoyo social o un afrontamiento activo, por ejemplo, en el caso de la esclerosis múltiple, implica que voy a buscar información, que voy a seguir terapias de rehabilitación, es decir, que voy a tener un papel activo ante la enfermedad. O, por ejemplo, en el caso de las estrategias enfocadas en la emoción, pues el desahogo o la negación, ¿vale? Son estrategias que, como veis, pues van a formar parte de algo que llevamos haciendo mucho tiempo. Uno de los objetivos que yo me planteaba en mi tesis, como ha comentado Fernando, yo la centré en adherencia terapéutica, pero también me interesaba entender cómo las estrategias de afrontamiento podían influir en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, cuando pregunté cuáles eran las que más utilizaban los pacientes, estas resaltadas son las que en esta población que yo utilicé, que fueron 215 personas con esclerosis múltiple de toda España, fueron las que más utilizaron. Afrontamiento activo, reinterpretación positiva, aceptación y autodistracción, son las que más utilizaban. Y además vimos que las personas que solo utilizan estrategias enfocadas en la emoción tienen una peor calidad de vida, una peor adaptación a la enfermedad y una mayor afectación psicológica, ¿vale? No es normal usar solo un grupo de estrategias y normalmente las personas vamos a utilizar de ambos grupos y, como os digo, van a ser cambiantes, ¿vale? Pero que tengamos claro cómo las diferentes estrategias que utilizamos van a afectar tanto a la calidad de vida como a la adaptación a la enfermedad. Hace unas semanas vino un paciente nuevo a la consulta y su motivo de consulta era: no sé si estoy llevando bien la enfermedad. Entonces me pareció un buen tema para sacarlo hoy aquí y, en primer lugar, vamos a definir qué es llevar bien la enfermedad, porque, por supuesto, llevar bien implica tener una perspectiva realista, implica tener un bienestar emocional, ¿vale? No estamos hablando desde un punto de vista de digo la enfermedad, no tengo síntomas, no. Estamos hablando desde un punto realista de normalizar, de aprender a convivir con la patología. ¿Vale? Entonces, ante su pregunta de cómo sé yo si lo estoy afrontando bien, porque no lo tengo claro, además sus familiares le animaron a venir, pues porque no lo tenían claro, ¿no? Yo creo que hay una serie de banderas rojas que quizás pueden saltarnos ahí, ¿no? Y una de ellas es la negación. La negación es una fase muy típica al inicio de la enfermedad, cuando ocurre un diagnóstico, cuando estamos haciendo un proceso de duelo en el que pasamos por diferentes etapas, pues la primera de ellas puede ser la negación. La negación es un proceso normal que lo que hace es amortiguar el daño que nos ha provocado el shock inicial del diagnóstico. Esto, como decimos, al inicio de la enfermedad, pues puede ser normal, que te plantees, pues a lo mejor las pruebas no están bien, pues en realidad yo a lo mejor no necesito tomar esta medicación.
Como os digo, pues al final lo que hace es un mecanismo de defensa, ¿vale? Para protegernos un poquito. Pero si esto se mantiene en el tiempo, evidentemente, pues es un problema. Otra de las cosas que puede ser una bandera roja es que haya un malestar emocional significativo. Y en este punto es importante que distingamos entre las emociones y los trastornos emocionales. No es lo mismo estar triste que tener depresión. Con lo cual, cuando las emociones duren mucho en el tiempo, sean muy intensas o ocurran con mucha frecuencia, pues a lo mejor también nos tenemos que plantear pedir ayuda en ese momento. La falta de adherencia, y aquí incluyo falta de adherencia a los tratamientos farmacológicos, falta de adherencia a los tratamientos no farmacológicos, a que vemos que nuestro familiar empieza a no asistir a las consultas médicas, que no se quiere hacer la resonancia, pues esto también puede ser una señal de que no lo está afrontando adecuadamente. Y por último, la evitación, que a corto plazo es verdad que si yo evito algo que me genera malestar, pues me puede producir un alivio inmediato a corto plazo, pero a largo plazo lo que va a hacer es agravar el malestar. ¿Cómo podemos evitar? Pues podemos hacer evitación a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel conductual. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo puedo evitar pensar en la enfermedad. Cada vez que sacan el tema yo no quiero saber nada de la enfermedad y así no me enfrento a ese malestar. Puedo bloquear mis emociones, pero también puedo hacer cosas que no me hagan exponerme a ese malestar. Por ejemplo, no quiero conocer gente nueva por no tener que contarle que tengo la enfermedad. Esto aplica también en el ámbito de pareja. Si quiero conocer una pareja y tengo que contarle, pues lo evito. No salgo con mis amigos como lo hacía antes porque dejamos el coche muy lejos y yo ya no puedo andar tanto tiempo. Entonces, en vez de decirles, oye, vamos a aparcar en otro sitio, directamente no voy y evito la situación por no gestionar el malestar asociado a esa situación, ¿vale? Entonces, las conductas de evitación también serían una señal de que quizás no lo estamos afrontando de la mejor forma posible, ¿vale? Y ahora me gustaría pues también dejar algunas recomendaciones precisamente pues para mejorar ese afrontamiento de la enfermedad. Y el primero de ellos sería mantener un papel activo, y es que vosotros tenéis mucho que hacer en la gestión de la enfermedad y en los tratamientos. Y aquí volvemos a hablar de adherencia, de la importancia de seguir las recomendaciones en cuanto a tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, y dentro de los no farmacológicos hablamos de tratamientos de rehabilitación, pues fisioterapia, neuropsicología, psicología, aquellos que necesitemos, y por supuesto también los hábitos saludables, fundamentales en la gestión de la enfermedad. Otro punto que también es muy importante es prestarme el adecuado cuidado, es decir, mantener mi autocuidado. Y aquí podemos hablar de tres dimensiones: de la física, que tiene que ver con realizar actividad física, con dormir bien, pero también hablamos de la dimensión emocional, y es que implica pues tener una adecuada expresión emocional, practicar técnicas de regulación emocional, y también la dimensión social, es decir, que aprenda a pedir ayuda, que aprenda a poner límites y a decir que no cuando sea necesario, ¿vale? Todo esto va a formar parte del autocuidado y, como decimos, todo esto va a influir en el afrontamiento de la enfermedad. Más cosas que podemos hacer, pues prestar atención a las emociones. Son las grandes olvidadas, pero al final nos aportan muchísima información para poder adaptarnos a los cambios. ¿Esto qué implica? Pues que aprenda a identificar qué estoy sintiendo, que aprenda a entender cuáles son mis necesidades y que en consecuencia las gestione y actúe. Por ejemplo, ante una tristeza podemos entender que viene pues, por una pérdida de un rol laboral, ¿vale? He perdido mi trabajo, evidentemente eso me va a causar tristeza. ¿Qué me está diciendo esa tristeza? ¿Qué necesito hacer yo ante esa tristeza? Pues a lo mejor necesito expresarla, a lo mejor necesito buscar apoyo, a lo mejor necesito buscar alguna actividad que me haga tener una sensación congruente con la que yo tenía, de utilidad. A lo mejor necesito estar más activo porque he perdido unos reforzadores, porque mi trabajo me gustaba, porque entraba en contacto con otras personas y al final ha habido una pérdida de reforzadores que de alguna forma yo tengo que intentar buscar por otro camino.
¿vale? Entonces, al final, estoy identificando mi emoción, estoy comprendiendo qué necesito y la estoy gestionando, ¿vale? Sé que la parte de las emociones es un poco complejo y, por desgracia, es algo a lo que no estamos muy acostumbrados y no hemos recibido mucha formación al respecto, ¿vale? Pero que nos vaya sonando todo este tema. Más cosas, pues trabajar la aceptación y tratarnos con amabilidad, muy en línea con el concepto de autocompasión, ¿no? Que nos dice darnos a nosotros mismos el mismo cuidado, consuelo y serenidad que de forma natural hacemos llegar a quienes queremos cuando están sufriendo. Y es verdad que normalmente no nos tratamos con amabilidad. Vamos a hablar también de la importancia de adaptarnos a los cambios con flexibilidad, intentar buscar alternativas, ver si puedo seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes de forma diferente, plantearme si en otras situaciones he hecho algo que me haya funcionado, porque probablemente ahora también me pueda funcionar, ¿vale? Al final tener esta flexibilidad cognitiva. En la medida de lo posible vamos a intentar también mantener las actividades significativas. ¿Y qué son actividades significativas? Lo que es importante para cada persona, ¿vale? Y que de alguna forma sigamos persiguiendo esas metas personales que teníamos antes de la llegada de la enfermedad. A lo mejor lo tenemos que hacer de forma diferente, pero es importante que sigamos manteniéndolas. Y por último, vamos a hablar de pedir ayuda. Yo sé que pedir ayuda no es fácil porque muchas veces implica aceptar que yo ya no puedo hacer esa cosa por la que estoy pidiendo ayuda, ¿no? Que hay una limitación. Pero tampoco podemos esperar que los demás anticipen nuestras necesidades, con lo cual pues, hay que expresar en qué necesitamos ayuda y en qué no la necesitamos, ¿no? Y en ese sentido pues, podemos buscar apoyo en nuestro entorno, en asociaciones de pacientes, donde hay otras personas que están pasando por situaciones similares y también hay profesionales formados, y también están los profesionales de salud mental, como decía antes. ¿Y cuándo sería necesario ir al psicólogo? ¿Cualquier persona con esclerosis múltiple tiene que ir al psicólogo? Pues yo creo que no. Uno tiene que ir al psicólogo cuando cree que no cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a la situación. ¿Eso cuándo puede ser? Pues puede ser ante un brote, puede ser ante un síntoma que me descoloca, puede ser porque la vida sigue y me ocurran otras cosas en la vida que no tengan que ver con la enfermedad, pero que me cuesta gestionar. Entonces, por defecto, todo el mundo no debería ir, pero sí que debe saber pues, que la atención psicológica está ahí y que cuando hace falta pues, se pide ayuda y no pasa absolutamente nada. Y por último, quería dejaros, hay un QR por si alguien quiere capturarlo, es una guía de emociones en esclerosis múltiple en el que desde 2 asociaciones de pacientes identificamos personas con esclerosis para identificar las emociones más frecuentes que pueden tener las personas con esclerosis. Entonces cada paciente cuenta cómo vive esa emoción y luego 2 psicólogas facilitamos recomendaciones de cómo gestionarla. Y también os quería dejar esta página web de Esclerosis Múltiple España, donde, por ejemplo, hay sesiones de mindfulness para personas con esclerosis múltiple, sesiones de relajación, hay también recursos, infografías, pues algunos muy en línea con temas que hemos estado hablando de afrontamiento. ¿Vale? Y muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos ahora, yo creo que a una parte muy interesante, ¿no? Que es, bueno, pues estamos hablando de conviviendo con la esclerosis múltiple, entonces es fundamental tener la voz de uno de vosotros, ¿no? De un paciente, una persona con esclerosis múltiple, ¿vale? Entonces voy a dejar que Asier se presente, que lo conocéis todos, pero vamos a dejar que él nos cuente un poco. A ver, yo sí me presento así, pero
Yo lo digo, siempre hablo en los congresos después de gente profesional, psicólogo, neurólogo, y yo no tengo ni idea de nada, solo sé de mí, así que mi experiencia es un poquito más difusa que sus pensamientos. A ver, yo soy de Zumárraga, tengo 42 años, y os hago un pequeño resumen, que la mayoría de la gente me conoce, pero siempre hago este resumen. Soy de Zumárraga, de Guipúzcoa, no soy de Donosti, no soy de Bilbao, eso siempre lo dejo muy claro, es de las pocas cosas que me sientan mal cuando dicen, vasco, de Bilbao, no, 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 y de Donosti tampoco, soy de Zumárraga. Ahora vivo en Salón de Escorial desde hace 5 años y pues llevo con esqueso múltiple 13 años. Yo la verdad que desde niño yo me veía que era muy diferente. Mi hermano tiene 3 años más que yo y yo veía que era muy diferente a mi hermano, porque mi hermano se hablaban 2 Playmobil y yo, o 2 coches, y yo le miraba a mi madre y le decía, pero si los coches no hablan. Entonces yo no tengo imaginación de coches hablando, de dibujos, nunca he tenido eso. Yo era pegar patadas, pelotas, balones, y ya desde niño me di cuenta que al final pues en esto se demostró que me gustaba el deporte. Y desde los 18 hasta los 29 años fui jugador de baloncesto profesional y a los 29 años pues me detectaron la enfermedad y como a todo el mundo le pasa, pues al final esto te viene y tienes que intentar asumirlo. La diferencia es que yo cuando me detectaron esclerosis múltiple, yo fui al primer entrenamiento a decir al equipo, tengo esclerosis múltiple, me han dicho, porque yo lo dije el primer día. Y claro, todo el equipo se me puso a llorar, me abrazaban y yo decía, hostia, me estoy muriendo y no lo sé todavía, porque el primer día que vas al neurólogo habláis lo justo, lo que has dicho tú y te vas de allí, yo no tenía ni idea y le dicen, no mires internet. Y yo la verdad que no hice caso, yo miré internet, pero no en forocoches, me duele una uña, se me ha hinchado el ojo y me ha sangrado la oreja, que te estás muriendo. Sino busqué Asociación de Esqueos Múltiple de Guipúzcoa. Y ya el siguiente día fui a la Asociación de Esqueos Múltiple. Tú dices, ¿cuándo ir al psicólogo? Pues ese día, el primer día de esqueos múltiple, al día siguiente ya fui con la psicóloga y yo ahí me di cuenta de la situación que vive la gente con esqueos múltiple, porque la gente que eres joven y estás bien, pues ir a la asociación, pises la asociación y yo pisé la asociación y ves la gente que usa la asociación son la gente que está en un estado más avanzado normalmente, no hay gente joven, hay gente más mayor y claro, yo vi todo silla de ruedas tal y yo pensé, o la gente dice que te va a pegar bajón, y yo salí de allí más contento que entré, porque estuve ahí 5 horas jugando a cartas con la gente, había gente haciendo ganchillo, y yo me lo pasé también que dije que me habían puesto un apellido, esclerosis múltiple, pero eso no es ser infeliz, sino iba a tener unas dificultades. Yo veía esas personas que llevan muchos años con la enfermedad, con peores tratamientos que los que están ahora, y eran súper felices, entonces no significaba que yo no iba a ser feliz. De allí salí con muchos pensamientos, pero sobre todo pensamientos de ayudar, porque psicología costaba un dinero, fisio costaba un dinero, y hablé con esas personas durante años y me dice, yo tengo una pensión de 700 euros y fisioterapia tienes que venir 3 veces a la semana, 25 euros tal, y yo decía, hostia, ¿esto cómo se lo pagan? Tienes que pagar luego el piso, luego tienes que pagar la comida y pues de allí me salí diciendo, joder, esto es injusto, al final el fármaco te lo cubren, pero las patas de la enfermedad no solo es la pata que es el fármaco, sino la pata también es psicología, el estado físico, logopedia, porque yo ahora que viajo por toda España dando conferencias, muchísima gente es que es múltiple no sabe lo que es un logopeda, solo se piensan que es que no dices la R bien. Y la verdad que yo en estos 13 años casi me atraganto bebiendo agua de 1 minuto sin poder respirar y me estoy muriendo bebiendo agua un vasco, un chuletón, vale, pero con agua no me fastidies. Entonces yo ya fui directamente, yo empiezo a hablar y puedo estar 2 horas así que si me tenéis que colgar para las preguntas me decís. Y claro, yo de ahí salí ya diciendo, pues tengo que ayudar a la asociación de Guipúzcoa, que veo la dificultad que tienen, luego encima la asociación solo tenía 2 fisios, lo máximo que podía dar cada paciente era una sesión a la semana, porque no había los suficientes fisios, y yo de ahí salí diciendo, tío, esto no puede ser. Y de ahí empecé a hacer, pues eso, me acuerdo que el primer evento que hice, al ser deportista, bueno, es que me voy a liar, pero bueno, el primer día que salí del hospital, yo iba por la calle y cuando tú dices de motivaciones, pues yo el primer día que salí del hospital iba por la calle y la gente pues me cruzaba en mi pueblo y tiene 15.000 habitantes o 18.000 y te vas cruzando todo el rato y yo mido 2 metros, pues así que te ve todo el mundo. Y así es que tal, joder, vengo del hospital y me han detectado que es un múltiple, decía a todo el mundo, iba contándolo y gente pues al final pues te hablaba y yo me di cuenta ahí que no sabía qué responder a esas personas. Yo ahora cuando digo que tengo esqueos múltiple en una persona que no me conoce, pues yo sé cómo interactuar con esa persona para que se vaya con una sensación diferente. Claro, el primer día yo le decía a la gente, tengo esqueos múltiple, se me miraban, les veía todos los miedos que tenían, y qué tal estás, y qué tal estás, y yo no sabía qué decirles. Entonces yo de ahí ya, la motivación que tuve, tengo que aprender de mi enfermedad un mínimo para poder interactuar y saber lo que me está pasando. Porque en el neurólogo, pues, en neurológica degenerativa que no tiene cura, me acuerdo eso.
Y le dije, esto me viene muy mal. Pero bueno, que sales de allí con mucho. Entonces, al día siguiente llamé a José Ramón de la Morena, que me había hecho entrevistas como jugador de baloncesto. José Ramón de la Morena era el del director del Larguero, lo oía un millón de personas y dije, yo ya me quito de decir a todo el mundo que tengo esclerosis múltiple, salgo en el Larguero y ya la gente va a decir, mira, dice en mi pueblo, mira, el que tienes esclerosis múltiple, me señalarán, pero yo no tengo que decir a nadie. Me acuerdo que hice entrevista y a raíz de ahí la suerte del deporte, que es... Sí, es verdad que para la gente que no tiene deporte y quiere hacer cosas, pues cuesta un poquito más, pues la suerte del deporte, pues a raíz de ahí me empezaron a llamar equipos de baloncesto, fútbol, Pau Gasol estaba en los Lakers, Ricky Rubio en Minnesota, Fernando Alonso corría en Ferrari, y todos me empezaron a mandar, pues eso, productos suyos, y dije, pues voy a hacer una rifa. Y me acuerdo que el primer proyecto fue una rifa benéfica, no sé si sacamos 25.000 euros, y los primeros 3 años que hice eventos para la asociación conseguimos que fisioterapia, no sé si costaba 4 euros, porque hay que hacer algo simbólico en España, porque si es algo gratis la gente no le da valor, siempre hay que cobrar aunque sea un poquito para que la gente diga, bueno, si no voy, si cobras un poquito, porque si lo pones gratis, pillas cita, no vas y dices, bueno, como es gratis no voy. Entonces yo ahí, lo que te digo de motivación, me iba motivando con muchas cosas. Luego jugar a baloncesto me decían, oye, yo no sentía las manos, agarraba el balón y se me caía, tiraba canasta. Cuando juegas a baloncesto, cuando ya juegas, tienes un mínimo de nivel, tú tiras a canasta y con las yemas de los dedos tú sientes el balón y dices, estaba dentro, lo sabes. Y cuando va afuera también lo sabes. Entonces, al tener entumecidas las manos, pues yo tiraba balón a canasta y decía, a ver cómo va. Entonces, el primer partido que jugué con esclerosis múltiple, jugué semifinales de la Euskal Copa contra Bilbao Basket, y fue la única vez en mi vida que tuve, no miedo, sino que tuve dudas. Me fui al final al vestuario con el equipo y me pasan las estadísticas, te pasan, es como el examen, la nota del examen, miré y 1 de 16 en tiros de campo, menos 12 de evaluación, que eso es como sacar en un examen un 0 por debajo. Y claro, me habían dicho que posiblemente iba a quedarme con las manos entumecidas para toda la vida y dije, hostia, tengo que jugar al baloncesto. Y tuve ahí un minuto así en el vestuario de ponerme triste. Y internamente dije, no, yo quiero seguir jugando al baloncesto, me da igual en el patio, en solteros contra casados, o qué nivel tengo, no sé qué nivel voy a seguir teniendo con la esclerosis múltiple, pero yo quiero seguir jugando al baloncesto. Y por eso otra motivación de decir, joder, me dicen que no puedo, pues yo voy a intentar jugar, luego ya la vida me dirá si puedo jugar. Y he estado, pues mira, todavía tengo 42 años, eso me pasa con 21 y todavía sigo jugando al baloncesto, así que he demostrado que al nivel que pueda ser, pues se puede seguir luchando. Por eso yo siempre digo, la gente... y tú lo has vuelto a decir, pues es que tú ha durado un poco tu ponencia, pero he estado todo el rato pensando en las cosas que yo pienso, que lo de la motivación, lo de no dejar de hacer cosas, los sueños que tú tenías, luego la vida te va a decir qué cosas que no. A mí, en estos 13 años, si me han dado, por decir un número, 10 veces premios de superación, yo cojo el micrófono y mira lo que hablo y digo, ¿qué digo? Es que no sé qué decir. Cuando me ha dado premios de altruismo, yo lo cojo el micrófono y digo, qué contento, tío, que estoy ayudando a la gente. Pero de superación no, porque yo considero que nunca me supera a mí mismo, porque al final lo que he intentado lo he conseguido, pero no pensaba que no lo iba a conseguir. Yo creo que superación es cuando quiero correr la maratón de Valencia y te pones a correr y dices, es que es imposible, yo 42 kilómetros no aguanto. Te presentas, te retiras y a la cuarta vez le acabas, hostia, te has superado. Pero es que yo todo lo que he conseguido en mi vida, aunque sea el primer deportista con esquelerosis múltiple en ACB en primera división, yo es que me fui dejando llevar y fui fluyendo e intentando luchar por lo que conseguía y lo he ido consiguiendo. Entonces, nunca he creído que me he merecido un premio de superación. Esto lo suelo decir cuando cojo el micrófono y los que me dan el premio se suelen cabrear, pero bueno, es que cada uno tiene que abrirse. Era la presentación, pero bueno, me he abierto un poquito más. Que puedo seguir, pero creo que teníais ya que les dije yo que me hiciesen preguntas. Entonces ya que las han preparado, me fastidia que seguro que alguna ha respondido ya. Yo creo que vamos a fluir, ¿vale? Vamos a romper el guión y vamos a fluir. Y puedes coger el micrófono todo lo que quieras. Bueno, yo creo que tu historia es muy interesante, ¿no? Porque además que con ese trabajo que tienes de deportista y demás, ¿no? Y con una enfermedad que afecta tanto a ese nivel. Pero ahora yo te querría preguntar algo a nivel un poco más introspectivo, así como cómo es para ti vivir con esclerosis múltiple en el día a día, ¿no? Porque cada uno pues lo vive de una manera, tiene su situación, sus problemas. ¿Cómo es para ti? Es que es muy variable porque al final no soy un veterano, llevo 13 años, me considero veterano y ha ido cambiando año a año, aunque no te den brotes.
porque te vas dando cuenta de situaciones, por ejemplo, los primeros años a mí me hablaba mucha gente de los que se quejaba mucho de la fatiga y yo tenía fatiga un ratillo, tenía 10 minutos de que no tenía ganas de hablar y yo si no tengo ganas de hablar o sonreír es que estoy fastidiado. Pero ya los últimos años, por ejemplo, la fatiga sí me afecta mucho, entonces sí me limita la fatiga, por ejemplo, para como soy yo, que yo soy hiperactivo, pues decir, ya no para jugar al baloncesto, porque en el momento que, lo que siempre digo, el cerebro lo que es, tengo una fatiga de la leche, pero en el momento que boto el balón naranja, ya se me quita la fatiga. Y nunca he dicho un partido, un entrenamiento, entrena mal o juega mal por la fatiga. Y para hacer otras cosas que no me motivan tanto, la fatiga me limita la vida. Entonces, por eso digo que hay que hacer cosas que te gustan porque yo engaño a mi cerebro. Lo mismo que siempre dicen, hoy tengo mal día. Yo es que tengo mal día y una tontería, mis pulseras solidarias tienen un emoticono amarillo sonriendo. Y yo lo puse queriendo porque yo lo miro, lo sonrío al emoticono y aunque tenga mal día, a mi cerebro le estoy engañando y a mi cerebro le mandan unas señales de que ya no tengo tan mal día. Y es una tontería, es un emoticono, pero sonreír a mí... Entonces, la enfermedad me cambió totalmente porque... aunque no tuviese brotes o no hubiese tenido secuelas en el primer momento, al decir yo que tenía esqueso múltiple, el deporte profesional me hizo, toma una patada, vete por ahí. Entonces, claro, para mí me cambió todo mi vida, aunque no la gente no lo viese, cambió totalmente. Y luego, aparte que yo desde ahí, pues hasta el día de hoy, pues me dedico a intentar recaudar dinero para la investigación, para las asociaciones, dar conferencias en cualquier sitio, para poder ayudar a las personas. Entonces, me ha cambiado totalmente. Ya no por secuelas, no vamos a hablar de... Porque en esqueso múltiple sí tenemos un problema que creo que los pacientes, cuando hablan entre pacientes, es la lucha de quién tiene más brotes, quién tiene un brote más grande, que si yo tengo tres activos, que si yo... Y al final tenemos una lucha ahí y al final yo creo que tiene una parte que nos sana. Pero bueno, yo creo que soy un motivado de la vida y entonces, aunque tenga problemas, tengo soluciones para seguir motivado para seguir adelante. Pero sí es verdad que la vida me cambió totalmente cuando, por decir que tenía esqueso múltiple, mi representante me decía, es que no te quiere nadie. Salí en una entrevista diciendo que veías doble, otro que jugando en Palencia delante de 5.000 personas te measte delante de todo el estadio. Pues claro, los equipos pues tenían miedo a contratar a una persona con esqueso múltiple, que luego a los años he demostrado que ese miedo que tenían no era real, porque también a día de hoy aquí la 99%, por no decir todos, saben lo que es esqueso múltiple, pero en la sociedad y más en el deporte, esqueso múltiple, a una persona que le va mal, todo el mundo piensa en bastón y una silla de ruedas a día de hoy todavía. Que luego tenemos la lucha de, joder, la gente no nos entiende. Pero es que la gente nunca nos va a entender. Yo siempre digo a la gente, cuando se queja de que la gente no nos entiende por tener esqueso múltiple, cuando a ti te detectaron, ¿tú sabías lo que era el esqueso múltiple? No podemos pedir a la sociedad que entiendan lo que nosotros no entendíamos. Es una enfermedad muy complicada. Los médicos, cuando veo el libro que tienen de enfermedades, es un libro así. Tienen que mirar los médicos a veces qué enfermedad tienen como para saber la gente de la sociedad, ir por la calle y así, ¿qué tal la mielina? ¿Qué te han dado los linfocitos? No vamos a tener ese momento. El tema, lo que buscamos es empatía y si en el búsqueda de trabajo, el que está de recursos humanos, si le presenta a alguien esqueso múltiple, cuando se vaya, que busque información de esa enfermedad, porque va a haber... Yo cuando busqué deportistas con esqueso múltiple, cuando yo salí, no había nadie, había gente que corría carreras, pero que daba el 500 de 600. Yo eso no quería. No era el ejemplo que yo buscaba. Yo desde que tengo esqueso múltiple y salí, a mí me han contactado deportistas profesionales, la vida, que no voy a, hay muchos que no puedo decir, que tienen esqueso múltiple y no lo pueden decir o tienen miedo a decirlo. Entonces, a ellos ponían deportista profesional y en alguno les saldría en Google y me contactaba mucha gente. Mira la chica esta de gemelas atómicas, que fueron número 1 del pádel, le detectaron esqueso múltiple y al día siguiente me contactó por Instagram para preguntarme, oye, ¿puedo seguir jugando a pádel profesional? Entonces, al día siguiente quedé en Las Rozas con ella, estuve con ella y un jugador de rugby profesional, 2 jugadores de españoles en segunda división de fútbol, que es nivel top, que no lo pueden decir, porque una cosa yo al de pádel a las gemelas atómicas le dije que sí, porque es un deporte que depende de ella misma, no depende de un contrato de un club. Al final tú juegas a ping-pong y juegas bien, pues nadie te puede echar. Pero cuando tú dependes de un club que te contrate es diferente. Entonces, yo a los deportistas así les digo, no sé, a mí me vino mal, tú ya verás lo que tienes que decir. Al final, joder, que sí, todos conocemos en esqueso múltiple, uno de los mayores, las quejas es la fatiga, pero la búsqueda de trabajo y que la gente te entienda en el trabajo es lo más complicado. Yo tengo una empresa de supermercados que doy una cada 2 meses, porque son muchos supermercados, y les doy a grupos de 20 una conferencia y cuántos termino
y me dicen, no, es que yo tengo esclerosis múltiple y no lo sabe la empresa desde hace 15 años. Llevo pañal, estoy de cajera y alguna vez he pedido que tengo que ir al baño y me ponen problemas y llevo pañal en el trabajo. Y lleva en el trabajo 15 años y no se atreve a decirlo. Entonces, bueno, respondió la pregunta, ¿no? Yo creo que sí. Sí, pero bueno, que ahora... Otra más. Hemos estado hablando antes Sí. de estrategias de afrontamiento, hemos dicho que no hay recetas que valgan para todos, pero te queríamos preguntar cuáles desde tu punto de vista serían las estrategias que tú crees que te han funcionado o que puedes recomendar a otras personas con esclerosis. Poder recomendar es lo más difícil cuando te dicen, di una frase que pueda ayudar a la gente. ¿Qué digo? Yo siempre, lo que os he dicho antes, es que soy me motivo muy rápido. Y estuve durante un año sin poder ayudar y luego fui a organizaba una carrera solidaria en Lanzarote, porque la asociación de Lanzarote, si no conseguía un dinero hasta final de año, cerraba. Y hice una presentación y vino Prieto, de Galicia, el neurólogo. Chema Prieto. Y claro, eso hace 10 años. Y dijo, en los últimos 20 años se ha ganado 6 años de esperanza de vida con esclerosis múltiple. La investigación ha bajado y empecé, en aquel momento todavía no sabía todos los datos de lo que se bajaba la investigación pública, la evolución de la enfermedad tampoco la conocía tan bien, y ahí me motivé a recaudar dinero para la investigación pública, así que tuve un pequeño de bajón y dije, venga, y desde ahí pues para la investigación. Entonces, mi receta es motivarme con dar un paseo por el monte. Yo, por ejemplo, a las noches tengo una libreta y apunto las 3 cosas buenas del día, que son, me ha escrito mi prima Cristina, que se ha acordado de mí, me ha puesto, y al final lo hago justo antes de acostarme, entonces ese momento, como apunto las 3 cosas buenas del día, pues ya me voy con pequeño en el cerebro, una sonrisa, porque ese día igual no ha salido, creo que no ha salido nada bueno, y han salido 3 detallitos que me voy con una sonrisa. Entonces, yo creo que es motivación que yo desde niño me he motivado con el sábado el partido, desde escolares, desde niño, mi madre, el sábado jugamos contra el Icastola, el colegio Legazpi. Entonces, yo me motivaba y soy una persona que fácilmente me motivo con cualquier detalle, y eso es lo que me mantiene. Mira, uno de los problemas, que esto no es la primera vez que lo hablo, que hay pocas cosas que es la primera vez que lo hablo, sí veo que, mira, en mi vida a día de hoy, fuera no estoy como estaba antes, no estoy tan estable o no estoy tan alegre o no estoy... La gente me dice, ¿pero cómo vas a estar? Si está todo el rato... Pues antes sí estaba 90% sonriente, ahora estoy un 70%. Entonces me escudaba mucho en el baloncesto, y ahora el baloncesto llevo 2 años aquí en Madrid que no lo estoy pasando tan bien y me pega bajón. Porque antes, si me iba mal cosas de la vida, me escudaba en el baloncesto y el baloncesto me daba una alegría de la leche, y lo otro como que ya volverá a estar bien. Y el baloncesto, y ahora el baloncesto no me va bien, hay días que noto que estoy más de bajón que lo que estaba antes. Así que me he dicho un miedo que tengo. Me está llamando mucho la atención de tu historia. Sí. ¿Cómo te afectó el comunicar la enfermedad en tu ámbito laboral, ¿no? Y que un deportista tenga más problemas para mantener su trabajo, para encontrar trabajo, por los prejuicios de los clubs o de las empresas, que por los síntomas que pueda tener de la esclerosis múltiple, me está dejando bastante, ¿no? O sea, Pero yo sí lo entiendo eso. Mira, espera. Antes que Todo sí, tuyo. porque... A ver, yo sí lo entiendo porque es lo mismo que un jugador de baloncesto, un jugador de fútbol o de cualquier deporte que se ha lesionado 3 veces del cruzado. O 2 veces del cruzado, que es una lesión muy grave, que está 1 año sin jugar. Tienes miedo a que le vuelva a pasar. Igual no le vuelva a pasar, pero tienes miedo. Yo, al tener esclerosis múltiple, tengo probabilidad de que me pasen cosas, más que a uno que no tiene esclerosis múltiple. Entonces, que voy a fichar a una persona que en el último año, cuando le dan esclerosis múltiple, dijo, estuvo varios partidos viendo doble, que en uno se meó, que dice que duerme con el balón abrazándolo para ver si lo puede sentir. Pues eso, al final, echa para atrás a los clubs. Yo nunca eché a los clubs, ni nunca dije, impresentables, gente que no confía. Nunca dije en ningún momento nada malo de ellos, porque yo en parte podía entenderlo. Que luego, pues bueno, en mi interno puedo seguir jugando. pero eso me gustaría un poco unirlo, o sea, la experiencia tuya personal con la experiencia de muchas personas con esclerosis múltiple que les pasa lo mismo en sus empresas, ¿no? Es decir, que al final, ¿por qué una empresa no te quiere contratar? Pues porque piensa que te vas a coger una baja al segundo día, ¿no? Entonces, ¿qué crees que a las personas que no tienen esclerosis múltiple tendríamos que transmitirles, o cómo le tendríamos que transmitir qué es la enfermedad? Y qué síntomas, pues, bueno, ¿cómo transmitirles la enfermedad? Lo dejo ahí.
Bueno, uno de los mayores ejemplos era que antiguamente, bueno, antiguo, es que parece que soy un viejo, pero que las cosas que leías antes en los periódicos, Día Mundial de Esclerosis Múltiple, siempre salía gente que estaba bastante afectada. No se veía gente que ahora a día de hoy conozco gente que lleva 20 años sin ningún brote, gente que le han quitado el medicamento, entonces que se vea que hay gente que está muy mal, pero hay gente que está bien, entonces que la gente cuando busca información sea realista. Tú sabes cuántos brotes se daba antes, me acuerdo, yo no sé los datos, pero 1,5 brotes al año por paciente y ahora está en 0, al año, no sé, muy poco. Bueno, es que ese dato así no, o sea, eso depende. Pues solo leí, me lo ha dicho mal algún neurólogo, no me lo he inventado yo, ¿eh? Pero bueno, que ha bajado mucho la discapacidad. Y la discapacidad en los años 90, la discapacidad que tiene un paciente ahora, no tiene nada que ver. Por eso, pero eso lo sabes tú que eres neurólogo, lo sabemos nosotros, que tenemos esclerosis múltiple, conocemos gente, pero un jefe de un banco, el de recursos humanos, no tiene absolutamente ni idea, y es que no tiene que saber de la enfermedad. Entonces nosotros también en la reunión, pues hay mucha gente que lo esconde, que lo tiene, al transmitirlo, lo transmites y sabes que las miradas te echan y ya te echan para atrás, entonces que no hay nada. El tema es que se hable de la enfermedad como se habla de otras enfermedades más natural. ¿Cuánta gente voy a una conferencia, por decir, el año pasado a Gran Canaria, termino y me viene una chica y me dice, es la primera vez que voy a un sitio donde se habla de esclerosis múltiple y llevo 15 años con la enfermedad y no lo saben ni mi mujer, ni mi marido, ni mis hijas. Pero eso no es algo una vez cada, no, pero infinidad. Yo antes cuando, pues hace 7, 8 años salía en todos los medios, pero que me escribía mucha gente, que era lo más común de gente que llevaba 1 año, 2 años sin saberlo sus maridos. Mira, un ejemplo de las cosas que más me ha emocionado, de las cosas que he hecho por la enfermedad, que yo cuando hablo no me doy cuenta que puedes ayudar a la gente, y en Cádiz estaba dando una conferencia y se levanta un señor y me dice, te quiero hacer una pregunta, y vale, bueno, no es una pregunta, es un agradecimiento, y yo cuando me agradecen o me dicen, porque te dicen muchas cosas que dices, joder, yo mido 2 metros, cuando me dicen cosas bonitas normalmente me encojo y me da vergüenza, y me dijo, desde hace 6 meses estábamos viendo una entrevista tuya con Susana Griso y mi mujer se levantó. Yo llevaba como 6 años pensando que mi mujer tenía un amante, que no me quería, que ya no me quería. Y hace 6 meses viendo una entrevista tuya, se levantó mi mujer del sofá y me dijo, yo tengo la misma enfermedad que este chico. Por eso cuando quería pasear te decía que no, cuando había dicho que iba con las amigas, no se enteraba que no iba con las amigas, iba al neurólogo o iba tal. Y gracias a eso nos hemos vuelto a casar, hemos hecho un viaje de novios y ya solo por eso es mi miedo de motivación, solo por esa historia ya he dicho toda la mierda que me he tragado, pues ya por ayudar a una familia que en la vida haces cosas y dices ayudar a una pareja que ya estaban fatal, ayudarle a eso ya ha merecido todo. Entonces me motivo con mucha facilidad. Yo te quería preguntar, porque a veces es verdad que se usan términos bélicos, ¿no? Para referirse a, pues eso, lucha contra la enfermedad, incluso a veces, pues eso, el término de superación. ¿Qué opinas de este concepto? ¿Ayuda, no ayuda? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Tú eres psicólogo que sabe más del tema, pero luchar es como yo no lucho en la vida. Yo hago caso, si me da un brote y me dicen no movía la pierna y me decían tienes que hacer esto, ya lo hago. No lucho contra la enfermedad ni lucho con lo que tengo yo, sino yo hago mucho caso a los profesionales. Y yo siempre digo que cuando no te confías en tu profesional, cámbiate. Yo nunca he tenido, hasta el año pasado, nunca había tenido un problema con un profesional de la sanidad, y el año pasado me cambié de neuróloga porque tuve un problema con o creo que no trabajó bien o no hizo lo que debía, que todos fallamos, entonces yo no me lo tomé como algo personal, sino como que todos tenemos malos días. Entonces lo de luchar, no, yo creo que es una cosa que también el tema psicológico es muy variable, las palabras. A mí, por ejemplo, me insultan en un pabellón y a mí me da risa, y hay gente que le mosquea. El tema de yo en los equipos, yo necesitaba que mi entrenador me chillase, no me insultase, pero estamos acostumbrados en el deporte, en el trabajo normales no, pero en el deporte los entrenadores nos tratan como si a veces, y a mí me venía bien porque me motivaba, y hay gente que si le metes mucha caña se viene abajo. Entonces ahora gente que le lucha contra la enfermedad le vendrá genial y lucha y no tengo ganas ni de salir a correr y voy a salir a correr, voy a hacer y le vendrá bien. Yo sinceramente esa palabra no encaja en mi modo de llevar la enfermedad,
pero sí seguramente le preguntes a 200 personas y dirán un número de gente que dirá, joder, pues a mí me viene bien porque creo que estoy luchando contra la enfermedad y no va a poder conmigo, que lo dice gente. Yo si quiere la enfermedad puede conmigo y me tira estoy debajo de un puente. Si quiere la enfermedad te puede hacer lo que quiera. Entonces yo creo que tenemos que dejarnos llevar, cuidarnos lo mejor posible, no cuidarnos más, porque si hay un problema con la gente con esclerosis múltiple, bueno, un problema, creo yo que es un problema que mucha gente mira su perfil en Twitter y si sigue a 100 personas, sigue a 99 con esclerosis múltiple. Ya no sigue ni a la familia. A ver, somos unos pacientes de una enfermedad, pero yo siempre digo que yo sigo siendo así de la iglesia, aunque tengo una enfermedad y esté hablando mucho de mi enfermedad, sigo siendo así de la iglesia. No soy esclerosis múltiple. Hay mucha gente, por ejemplo, con la alimentación, con el cuidado físico, que a ver, se vuelven locos. Y yo creo que yo no me tengo que cuidar más que tú le dices todavía no hay datos, mi hermano que no tiene esclerosis múltiple se tiene que cuidar comerlo igual que yo. Cuanto mejor se cuide y coma mejor, igual que yo. Entonces, pero sí es verdad que cuando yo tuve la suerte que cuando me dijeron esclerosis múltiple, yo era deportista. Me alimentaba bien, no fumaba, no bebía. Entonces yo no tuve que hacer muchos cambios de hábito de vida. Para la gente con esclerosis múltiple que fuma, que bebe, que está 20 kilos pasado de peso, le dicen esclerosis múltiple, primero asumir lo que le va a tocar de su vida y luego cambios que tiene que hacer en su vida. Entonces es como un shock, gente que le echan del trabajo, shock. Entonces la enfermedad no solo los brotes son los que te dejan secuelas psicológicas, sino muchas cosas que dices, hostia, que tengo que dejar de fumar y no consigo dejar de fumar y ya te agobias. La gente, yo no fumo, pero la gente seguramente, el familiar le dicen, oye, que tienes que dejar de fumar, el estrés que le genera eso. Entonces, la enfermedad no solo, siempre hablamos de brotes, siempre hablamos de secuelas, pero una enfermedad en la que tienes que ir, cada 2 meses tengo que ir al hospital a coger la medicación, cada 3 meses a hacerme una analítica, tal. Pues eso al final a mucha gente psicológicamente pues tienes una enfermedad, no es como los fármacos estos que igual tienes que ir una vez cada 6 meses, te pinchas y si te va bien la enfermedad, nada. Pues al final hay gente que eso psicológicamente le viene muy bien porque está 6 meses sin acordarse de la enfermedad. Cuando yo te tenías que tomar una pastilla a la mañana, una a la noche, todos los días te acordabas, porque tenías que tomarte la pastilla o pincharte o tal. Entonces creo que los fármacos, la evolución de los fármacos son muy buenos para conciliar y que la gente, si le va bien la enfermedad, pues no se tenga que acordar que todo el día, venga, mirando agenda, analítico, ¿cuándo me toca la vitamina D? ¿Cuándo me toca? Que al final todo ese tipo de cosas creo que para el paciente, porque siempre hablamos de brotes, de secuelas, pero hay muchas otras cosas que no son brotes ni secuelas. Yo voy a tomarme la libertad de responder también a lo que has dicho de la lucha, ¿vale? Yo creo que el tema del taller me parece adecuado en el sentido de que yo creo que se trata de convivir con la esclerosis múltiple, ¿no? Estos términos de lucha, bajo mi punto de vista, lo que hacen es a veces pues como que el paciente, si las cosas no van bien, es que es por su culpa, ¿no? O es porque no se ha esforzado lo suficiente. Pues no, cada uno tenemos una genética, sabemos que hay unos factores genéticos que están implicados en mayor riesgo de progresión, en una evolución más agresiva de la enfermedad, y eso, pues bueno, es importantísimo cuidarnos, pero tenemos que tenerlo en cuenta que no estamos luchando, sino que lo que estamos es conviviendo y adaptándonos, ¿no? Entonces, bueno, pues quería... Vale. Y ahora me voy a salir del guión, ¿vale? Y voy a hacer una pregunta que a lo mejor que me interesa a mí más que a los demás probablemente, y es, ¿qué le pedirías tú, o sea, o qué crees que qué le pedirías tú a un neurólogo en la consulta? O sea, para ¿qué es lo que necesitas del neurólogo en la consulta? Pues es como en la vida misma. Al final tienes tanta responsabilidad en mi vida, aunque no lo quieras, que al final yo tengo que conectar contigo como persona. Y yo, por ejemplo, pues he tenido ya, esta es la tercera persona y he tenido 2 que sí y una persona que he estado 10 años o 8 y no conecté nada. Entonces era como muy frío todo. Entonces es que es difícil. Al final nosotros también pedimos a los profesionales atención, que tengas buen día, que tú también tienes mal día. Pero nosotros somos pacientes, es como soy paciente, soy el cliente, todo. Entonces es complicado. Yo sobre todo a los hospitales, y he dado varias conferencias de farmacia hospitalaria y todo tipo de cosas, es lo que he dicho antes de facilitar todo. Por ejemplo, pues eso, si tienes que ir a farmacia hospitalaria, coincidir bien que ese día hagan analítica, y porque yo cuando pues eso tenía que pedir fiesta del curro tal, y dices, bueno, pues estamos hablando de búsqueda de curro y tengo que ir cada 3 meses a analítica. En Euskadi, en Donosti, la farmacia hospitalaria solo abre a la mañana. Solo abría a la mañana, no abría a la tarde, ahora abre 2 tardes, pero en mi tiempo no abría nunca a la tarde. Entonces
yo me quejaba a mi neuróloga diciendo, tenéis que luchar porque al final, joder, pues tenemos que conciliar vida con la enfermedad y coincidir cosas, pues si tengo resonancia magnética y tengo tal, coincidir resonancia magnética con el neurólogo a los 2 días o 3 días, no que me llamen. Entonces yo pido más que otra cosa empatía con la persona, y que vosotros lo sabéis, que tú dices preguntar. Para que una persona te pregunte tiene que confiar en ti y tener una conexión, porque yo puedo confiar que tú eres un neurólogo de la leche, pero contigo soy frío, que es lo que me pasa con mi neuróloga. Mi neuróloga era muy buena, pero para mí era una conversación como de muy fría, entonces no llegas a abrirte, sobre todo para abrirte para, pues eso, problemas sexuales, problemas de índole que te pueden dar más vergüenza decirlos o no te abres tanto. Entonces eso es lo que más, entonces ya sé que tú todos los días no puedes ser el amigo de todo, aunque dices, no, hay que ser, pero sí tienes que, para que esa persona se abra, tiene que estar abierto. Y para abrirte con un profesional, con una bata, una cerveza igual te abres, pero con una bata ahí y una mesa entre medios, pues nos cuesta a la sociedad abrirnos. Entonces no hay que no hay. Y luego, que lo que digo, a mí cuando me metí esclerosis múltiple, la neuróloga, que solo me había visto una vez, empezó a camelarme, a decirme cosas, y yo estaba cabreado y decía, hasta que le dije a la chica, pero dime lo que tengo. Claro, empezó como a quererme aliviar la noticia que me iba a dar, y yo, a ver, no porque sea vasco, es que soy bruto de toda la vida, entonces yo necesitaba que me lo dijese, le dije, dímelo ya, no me vengas ahí, solo me faltaba hacerme así con la mano y no, entonces también la neuróloga no me conocía, no sabía cómo era, cuando ya llevas tiempo, pues sabes cómo hablar a esa persona, entonces que no, yo me quejaba porque tenía ansiedad que me lo dijese ya, entonces el neurólogo tiene que ser psicólogo en parte con cada paciente, el entrenador también de baloncesto, yo siempre todo lo llevo al básquet, el entrenador se saca un curso de entrenador, pero no es psicólogo. Y al final los mejores entrenadores de fútbol, baloncesto, cualquier deporte ahora mismo son psicólogos, porque el entrenamiento, buscas en Google, ChatGPT y dices entrenamiento para hoy, las mejores tácticas y te lo va a poner al momento. Pero cómo la relación de un jugador que antes lo fichaste, si jugaba 30 minutos todo el partido y ahora va a jugar 5, que esos 5 minutos salga motivado a todos los entrenamientos, el entrenador tiene que ser psicólogo, entonces es lo más difícil. Entonces para mí en todo es psicología. Hemos estado hablando mucho de afrontamiento y nos centramos pues, en las limitaciones sobre todo, pero yo te quiero plantear un poco la pregunta al revés. ¿Te ha traído algo bueno la esclerosis múltiple? ¿Has aprendido algo de este camino? Todo, yo no estaría aquí. Si no tuviese esclerosis múltiple no estaría aquí. Yo tengo, al final no sé cuántas amistades tengo, pero tengo muchas amistades por haber tenido esclerosis múltiple, vivencias en los últimos 13 años he tenido infinidad, experiencias que no hubiese vivido. Entonces la enfermedad me ha dado cosas muy, 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 muy buenas, pero la verdad que ahora mismo pongo la balanza y andará parejo cosas malas y cosas buenas. No está en peor cosas malas. He tenido momentos muy malos de la enfermedad, muy malos, es decir, no se mueve la pierna y quiero ir a entrenar y no se mueve la pierna, pues es un momento malo, pero es un momento puntual. Y las emociones buenas las recuerdo top todo el rato. Yo también, siempre en mi vida ha sido muy estable, tiene cosas malas. Muy estable en el sentido de que las cosas buenas, yo veía a los de mi equipo, ganábamos un título y lloraban, abrazaban a sus familias, parejas, disfrutaban, lloraban, y yo me tomaba una cerveza y disfrutaba del momento, pero las cosas malas, tampoco he sido una persona que una cosa mala me venga muy abajo. Entonces tiene su parte mala, que me da mucha envidia cuando a la gente le pasan cosas buenas, cómo las disfruta, y yo sonrío, parecido ahora, y las cosas malas pues nunca me han afectado tanto. Entonces tengo una parte que yo creo que es bueno y malo, porque al final vivir las cosas buenas con emoción también es bueno, y no consigo. Por eso hay muchas veces que he quedado con gente al principio y dice, joder, así qué frío eres, y luego al principio como que me cuesta el primer paso. Luego yo frío no soy, pero bueno, que al principio el primer paso sí me cuesta. Venga, no, si no estás leyendo las hojas. Frío, no, es que no. Me has mirado. Tantas hojas. Frío no eres, desde luego. Que un poco antes de dar paso, yo creo que si alguien quiere hacer alguna pregunta o quieres hacer tú también alguna pregunta más, pues que un poco de resumen así, ¿qué te gustaría que quedase un poco para los demás, ¿no? De esta conversación que estamos teniendo y de esta jornada de hoy? Bueno, lo primero es decir que no sabía las preguntas, luego no las están leyendo, pero yo ya les dije que yo no quería saber las preguntas porque me gusta responderlas como me siento hoy. Yo sigo diciendo que todos los días tengo diferentes sensaciones, entonces es como falta la cerveza, pero esto es como estar en un bar. Entonces, al final viene bien porque
yo siempre he dicho que cuánta gente no quiero parecer chulo, ni parecer, no es la palabra chulo, no sé cómo es la palabra, bueno, luego si lo decís, me lo decís vosotros. Siempre he tenido en estos 13 años sensación de que cuando hablo en sitios, siempre la gente, joder, me parezco mucho a ti, joder, me parezco mucho a ti, joder, es que me veo tan reflejado en ti, joder, es que me veo, y mi ex me decía, que no se parece nada a ti esa persona, que no se parece nada, y siempre era, ¿cómo se va a parecer a ti esa persona? ¿Cómo lleva las cosas? Pero la gente se veía reflejada. Yo entiendo que es porque hablo desde el punto de vista normal, natural, sin pensar las cosas, tal cual me salen, y creo que la gente puede ver reflejado, porque claro, lo que decimos, las enfermedades de las 1000 caras, las emociones cada uno las llevamos de diferente manera, todos somos diferentes, entonces, pero creo que la gente sí tiene cercanía y apoya, y luego siempre estas cosas me viene bien para vender, que nunca vendo productos, pero Baila con M, mi asociación, para vender pulseras solidarias, que para bodas y eso solemos hacer muchas, así que si alguno se casa próximamente, que regale mis pulseras. A ver, es cercanía, es conocer gente, y las conferencias así siempre creo que son buenas para las personas, para ver gente que se puede ver reflejada. ¿He parecido chulo? Sí. Chulo, no. Ha dicho que sí, ¿eh? No digo con lo de que todo el mundo se parece, y digo que yo no me parezco a ti ni tú a mí, pero que bueno, que me veo reflejado. Que vale, pues venga, soberbio. Pero me quedo con eso, me viene bien para saber la palabra. Soberbio. Para nada. Pero bueno, yo al final, como digo, las cosas buenas y las malas. Las cosas malas es que al final en esto de la enfermedad somos muy egoístas también nosotros. Siempre exigimos y nunca empatizamos con las personas. También con esqueso múltiple sí me he dado cuenta que las personas con sus parejas exigen mucho. Joder, es que mi pareja no me entiende, es que mi pareja no me entiende. Y luego, tú hablas con tu pareja, tú te explicas. Claro, nadie nos enseña a explicarnos bien con tu pareja, tus miedos, tus situaciones. Entonces siempre nos quejamos de que nuestra pareja no nos entiende. ¿Cuántas veces he oído a gente con esqueso múltiple eso? Mis padres no me entienden. Digo, pero te has sabido explicar, te explicas cómo eres. Luego también es una queja de la sociedad de el quejarse. Quejarse no es comentar cómo estoy. Porque a día de hoy tú dices, joder, me duele, llevo 2 días con un dolor de la cabeza, y alguien le puede decir a esa persona, ya te estás quejando. Joder, estoy comentando la situación que tengo, una fatiga, claro, y una persona de 2 metros sonriendo, y digo que tengo fatiga, y la gente me mira del equipo y diciendo, ¿este qué dice? Entonces, claro, al final tiene una parte que tenemos que transmitir, y nosotros, nadie nos enseña, te tratan una enfermedad así y nadie te dice cómo comunicarte con tu pareja, con tu familia, con tu neurólogo, y no sabemos explicarnos bien lo que nos está pasando. Entonces siempre va a haber conflictos en la pareja. Lo tema sexual es lo más claro, lo más complicado, hablarlo con tu pareja, con tu neurólogo. Entonces todo eso, el no hablarlo, conlleva problemas que luego son complicados. Entonces creo que ahí no hay una herramienta, sino que nosotros como pacientes y personas con la enfermedad tenemos que interactuar mucho más con la gente nuestra cercana. Pues yo creo que si queréis alguien pues participar en la conversación, preguntarle algo. He respondido mucho. Me dice, no hago preguntas, pero ya respondí a todo. Nos lo ha contado todo, ¿no? Seguro que no. Bueno, soy Mercedes, yo soy paciente de esclerosis múltiple también. Bueno, conocí a Asier por redes y tal, y bueno, su historia me dejó como muy fascinada, y además la forma en la que tiene efectivamente como de afrontarlo es como que te da medio envidia, ¿no? Él dice, no, es que todo el mundo me dice que me parezco a... Bueno, yo no creo que es que queremos parecernos a ti, ¿no? Nos gustaría tener como esa motivación innata, ¿no? Que tal. Entonces, igual, si tuvieras que decir cuáles son los hábitos diarios que no te pueden faltar, ¿cuáles son? Digo, a lo mejor es la fuente de la motivación. A ver, la motivación que tienes en ciertas cosas. Mi motivación es pensar que voy a entrenar, pensar en que tengo que sonreír todos los días. Es una de las cosas que me exijo a la mañana, tener que sonreír todos los días un rato. Y luego el disfrutar. Yo tengo varias cositas en mi vida, que es la naturaleza. Yo sin naturaleza no puedo vivir. Sin montañas, sin irme, aunque sea 10 minutos, a una piedra, sentarme y no pensar nada. Yo me acuerdo que una vez hizo una entrevista a Olga Biza, que hace el telediario, así, ¿sabéis quién es? Bueno, y me dijo, Asier, estoy enamorado de ti, pero te falta una cosa, saber disfrutar de no hacer nada.
Y yo me daba cuenta que yo para disfrutar el día a día tenía que hacer muchas cosas. Si no hacía muchas cosas era como no he hecho nada. Y de eso, de trabajo que he hecho, que en la vida meditar, en la vida pensaba que iba a meditar y ahora medito todos los días 10 minutos, que para mí eso es insufrible al principio. Ahora ya le estoy cogiendo y empiezo a entender que me está viniendo bien, pero al principio cuando me sentaba y estaba, yo que decía, esto no puedo. Entonces, coger hábitos de disfrutar la vida, de detalles, de dar cariño, de dar amor, y luego la parte solidaria para mí es algo que me di cuenta que el baloncesto pensaba que era lo que más me gustaba en el mundo, y ahora la parte solidaria, el ayudar a personas, el recaudar dinero y ir a sitios, para mí es una cosa que ahora si me pusiesen en la balanza baloncesto y parte solidaria, daría ahí. Creo que para mí me llena mucho ayudar ya no solo personas, animales, adoptar animales. Yo soy un friki de dar amor y estar con... Lo que digo, la motivación es lo que más me llena de hacer. Todo lo que hago, lo hago motivado. El día que deje de motivarme las cosas, pues llamaré a una psicóloga para que me aconseje qué tengo que hacer. Hola, soy María, soy paciente también de esclerosis múltiple. Te quería preguntar, profesionalmente, ¿cómo fue el cambio? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue ese pensamiento de me pasa algo? Y luego, ¿cómo afrontaste profesionalmente en decirlo claramente al equipo, a la gente? ¿Qué te llevó a decirlo y si pensaste en callártelo y aguantar? Bueno, dejé de sentir la mano, la piel, sobre todo entumecimiento, tal, y al jugar a baloncesto igual una persona una persona que no se dedica, que necesita tener sensibilidad en las manos, igual se hubiese dado cuenta un poquito más tarde, pero yo el primer día ya tiraba ganas de decir que me pasan las manos, joder, que no las siento. Entonces yo ya el primer día ya me di cuenta. Entonces yo también tuve suerte que al tener médico en el equipo, hablé con el médico y todo fue muy rápido. Yo de dejar de sentir la piel a que me dijesen que tenías que múltiple pudieron pasar 3 semanas. Yo tuve mucha suerte porque todo fue muy rápido por el tema, y lo hice en sanidad pública, pero el médico de mi equipo llamó al mi médico de cabeza y le dijo, mírale que tiene algo neurológico seguro. Entonces yo tuve suerte que todo fue muy rápido. Y la sensación, lo poco que me has visto aquí, ¿tú crees que me puedo callar algo? Salí de allí y es que no me podía callar, es que no, yo iba por la calle y me preguntan ¿qué tal? Y decía, tengo esclerosis múltiple, que no sabía, que me salía natural. Entonces ahí cuando vi la tristeza de las personas que yo quería o que conocía, y fue cuando tuve que decir, yo no quiero pasar este rato de que, joder, que la gente me abrazaba y lloraba, y decía, y yo tenía ganas de llorar, y digo, si yo no lloro, yo no, por la enfermedad, ¿por qué me da ganas de llorar? Porque la gente que me quería se ponía triste. Entonces era como quitarme el marrón de tener que ir diciendo a la gente, porque yo sabía que eso lo iba a decir a todo el mundo. Entonces el primer día en el entrenamiento yo me acuerdo que hice 2 grupos y le fui diciendo, y claro, yo vi el shock del equipo diciendo, mañana se muere. Yo tenía la sensación que veía a varios del equipo que decían, se muere, y yo decía, ¿me voy a morir o qué? Entonces claro, yo en aquel momento no sabía lo que era la enfermedad, a qué me iba a llevar, porque el primer cita con el neurólogo, ¿qué le dices? ¿Qué le puede pasar? ¿Y tú? Quiero saber tú. Hombre, ¿Qué sensación se lleva la persona pensando qué cosas le pueden pasar? Pues yo creo que la primera consulta, a mí me da la sensación de que la persona suele salir con el susto en el cuerpo, sí, ¿no? Y yo creo que en muchas ocasiones, no siempre, pero no sé, o sea, lo que tú le explicas a partir de haberle dicho la palabra esclerosis múltiple se evapora. Y entonces tienes que ir a una segunda consulta para explicarlo. Es la sensación que tengo. Entonces, nada, sales de allí sabiendo nada de la enfermedad, quitando que tú lo sepas de anterior. Yo no tenía absolutamente... Yo lo que me pasa y lo que digo a la gente, yo pensaba, esclerosis múltiple, bastón y silla de ruedas. Me va a quedar bastón y silla de ruedas en un futuro. Era lo único que pensaba. Yo no sabía ni que podías quedarte ciego, ni que no sabía nada. Entonces salí de allí sin saber nada. Entonces yo ahí lo que he dicho antes, que yo quería saber de mi enfermedad. No volverme loco porque no he buscado mucha información, sino ha sido que yo también, como pues voy a sitios, al final he ido aprendiendo, pero no he sido de buscar mucha información en Google, en buscar las cosas, porque también mucha gente sí tiene que saber lo que le puede pasar para saber que le está pasando un brote. Entonces, porque hay mucha gente que no quiero saber nada y luego se da cuenta a los 4 días que llevaba con un brote porque pensaba que eso no era podía ser de la enfermedad. Como hay gente que se cree que todo es de la enfermedad, que eso es otro mundo, pero también saber de la enfermedad. Y lo del logopeda a mí es algo que yo no entiendo, porque en neurología mandáis poco al logopeda, o la gente sabe poco de logopedas. La gente, los pacientes, digo. Bueno, no es que... O sea, mandamos poco al logopeda porque no hay... O sea, en la sanidad pública los logopedas están
Pues para el que tiene un ictus y se tiene que rehabilitar del ictus y punto. Pero estoy hablando de que la gente no sabe que tiene que ir. Yo cuando la primera vez que fui a un estudio de logopedia, yo no tenía nada en sí. Y fui a la logopeda y me dijo, pues tienes que hacer, porque tienes ya otras cositas, y empecé a hacer ejercicios que la logopeda, y los haces en casa, son ejercicios que los puedes hacer y ya está. Entonces, pero la gente no sabe que tienes que ser múltiple, porque yo hablo con mucha gente, joder, me ha atragantado tal, a veces, y dices, joder, pues ¿no te han hecho un estudio? No, al final hay que hacerlo. Por ejemplo, estudio neuropsicólogo. Yo me hice con la Asociación de Madrid, pagué para hacerme un estudio neuropsicólogo y he hecho ya 3, y como yo el primero me hice al principio, yo he visto que he perdido muchas cosas que visualmente no se dan cuenta ni lo ve el neurólogo. Pero un estudio de estar 8 horas haciendo ejercicios, ahí ven, y si te haces uno, pues dicen, en este momento estás. Pero claro, te haces uno, que a la gente le pasa, cuando ya lleva 10 con la enfermedad, no saben esos 10 años cuánto ha perdido. Lo interesante sería una persona con esclerosis múltiple, le pasa, y que el primer año se hiciese un estudio de un psicólogo para que luego si te haces uno a los 5 años digan, oye, pues estás perdiendo, porque al final mucha gente se lo hace a los 10 años y lo que ha perdido no sabe si lo ha perdido o era algo lo típico. Se me han olvidado las llaves, no, es que tengo esclerosis múltiple, que no lo sabes si es por eso o no, las cosas que vas perdiendo en la memoria. Entonces creo que es importante que los neurólogos, cuando me has dicho antes que decir neurólogo, pues eso sí es muy importante, que el que no tenga y no pueda, pues no, pero el que pueda, que se haga un estudio neuropsicólogo, creo que es importante, porque yo he visto, la última vez me echó una bronca a la leche. Ahora llevo todos los días, juego 2 horas al ajedrez, hago un montón de ejercicios, porque te cuidas el cuerpo, pero no te cuidas la cabecita. Entonces creo que es algo que no controlamos, los pacientes no sabemos, que sabemos de vitamina D, antioxidantes, y creo que es más importante a veces otro tipo de cosas. Pero bueno, eso es cosas que quién soy yo. Aprovechamos para hacer esa petición a la sanidad pública de que pongan neuropsicólogos. Yo lo hago. ¿Piensas que hubieras aguantado más a nivel profesional? La respuesta es sí, joder, sin dudarlo, porque al principio puedes esconderlo, porque hasta que me dio un brote de la pierna, que no movía la pierna, que no la puedes esconder, lo demás todo era invisible para la sociedad, entonces lo podía haber escondido. Lo que pasa es que yo tuve la suerte que después de que estuve 5 años jugando, siempre digo, liga solteros contra casados, que era la mejor de Euskadi, pero era solteros contra casados, después de haber sido profesional, luego a los 5 años volví a jugar profesional, entonces volví a demostrar que se podía seguir jugando. Entonces me quedó la de que volví a jugar profesional después de que me echaran del deporte. Entonces yo no entiendo a la gente que no lo diga en el trabajo. Es que con una psicóloga a veces digo, voy a decir algo y va a decir, a ver, yo en parte el duelo, entiendo el duelo de tener la enfermedad, entiendo el tiempo que necesitas, como yo, no esperes a que pase la tormenta, aprende a varar bajo la lluvia, estar debajo del paraguas aunque llueva un tiempo hasta que asumo que tengo la enfermedad, voy aclarando mis ideas, cierro el paraguas y lo digo a la gente. Yo entiendo ese tiempo debajo del paraguas, pero no tengo que estar todo el día debajo del paraguas. Entonces, pero sí entiendo que aunque cierres el paraguas y lo digas a tu entorno, a tu familia, a tus amigos, en el curro ya ahí yo siempre digo a la gente que tú ya decides cómo interactúa tus jefes o tus jefas cuando tienen otro tipo de problemas de la madre de tal se está muriendo y no le dejan ir a verla, o cuando ves situaciones extremas de otros compañeros de trabajo y cómo se comportan los jefes. Entonces ahí ya decides si decirlo o no. Yo ahí nunca digo, en el curro lo tienes que decir, sí o sí. Yo ya ahí... Todos conocemos a personas que les han despedido, que no les renuevan el contrato con la excusa de otra cosa y sabían que eran por eso. Entonces yo ahí ya no entiendo, me cuesta entender por cómo soy yo, no decirte a tu marido, a tus hijos y decir que tienes el nervio ciático y vas cojeando y tus hijos se piensan que tienes el nervio ciático y tienes un brote en la pierna. Yo soy ya... luego querrás que tus hijos te cuenten las cosas. Entonces yo al final ahí un tiempo sí entiendo estar debajo del paraguas, pero hay un momento que tienes que cerrar el paraguas y decir, mira, que tengo esclerosis múltiple, pero me llamo así a la iglesia y soy asier, no soy esto, que me ha tocado a mí. Entonces, yo creo que la felicidad, otra cosa de psicólogo, la felicidad está en asumir las cosas malas que nos están pasando. Yo siempre digo que no tengo cosas peores que cualquier otra persona que no tiene una enfermedad, que no paga las facturas, que tiene discusiones con su pareja. Son problemas diferentes. Para ser feliz tienes que asumir lo que te ha tocado. A mí me ha tocado en este mundo y en esta vida asumir mi enfermedad, asumir lo que me va pasando, y creo que soy feliz porque lo que me ha ido pasando con la enfermedad lo he ido asumiendo con naturalidad y he sabido
pues lo que ponía antes del camino, pues ir el camino. Sí es verdad que últimamente cada vez con la palabra de reinventarme me molesta cada vez más, porque estoy hasta las narices de reinventarme la vida, de buscar otro tipo de trabajo, de tener que tal, por la enfermedad. Entonces la palabra de reinventar se ha puesto muy de moda, como hay que reinventarse sí, alguna vez sí, pero por obligación muchas veces pues al final cansa. Entonces, bueno, mira, hablando de palabras que me molestan, reinventar me molesta. Luchar no me molesta mucho, pero reinventarme sí. Le añadimos, yo le añado. Bueno, me lo han pasado bien. He visto sonrisas, que yo siempre digo que por lo menos hablamos de una enfermedad y la gente sonríe, que eso ya venía a un sitio a hablar de una enfermedad. Y yo, mira, otra cosa, que yo, al hilo de eso, yo no me considero que soy un enfermo. Yo nunca uso conmigo mismo enfermo. Siempre digo soy un paciente. Me enfermo considero es el día que yo puedo subir estas escaleras y por decir que tengo esqueso múltiple digo, no las subo por si acaso, ya la enfermedad me está superando y ya tengo miedo a subirlas por si acaso. Entonces yo ya tengo enfermedad porque ya me está comiendo. Y yo, como las cosas que hago, hay cosas que intento hacerlas y la enfermedad no me deja, o la vida, o la edad no me deja, pero yo no me considero enfermo, me considero paciente de esqueso múltiple. Otra cosa que me molesta, enfermo, que luego me río, pero que no me gusta que me digan el enfermo con esqueso múltiple, o con ELA, que me han llamado muchas veces. Bueno, pero yo creo que la gente con esqueso múltiple no nos teníamos que quejar tanto, que nos llamasen a nosotros jugador de baloncesto o persona con ELA, porque es mucho más molesto para la gente con ELA, porque mucha gente con ELA le detectan ELA y dice el típico primo segundo, pues yo conozco uno que lleva 15 años con esqueso múltiple y sigue jugando baloncesto, y el de ELA dirá, me cago en la leche, que si no tiene esqueso múltiple, entonces le molestará a nosotros. Yo creo que es peor que nos llamen a nosotros pensando que ellos tienen y les molesta mucho. Yo he hablado con muchos y le dicen, es que les dicen, no, es que yo conozco a uno que lleva 20 años con ELA y está de genial. Eso tiene que molestar para una persona con ELA que su vida es su vida. Bueno, ya está. Bueno, yo creo que al final, ¿no? Una persona con esclerosis múltiple, pues eso, una persona que tiene una esclerosis múltiple igual que otras cosas de salud y que otras situaciones en la vida, ¿no? Y pues nada, yo quería agradecerte estar con nosotros. A mí me gusta mucho oírte hablar porque creo que eres, que lo llevas, hablas del tema con mucha naturalidad y nada de chulo, todo lo contrario. Más bien con la humildad. Chulería esa situación. Chulería vasca, sí. No, esa situación era. Pero bueno, con esa un poco humildad, tampoco de intentar ser un ejemplo, sino simplemente pues con naturalidad hablar de pues eso, que eres una persona con esclerosis múltiple y colaboras un poco en lo que puedes, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias, de verdad que estamos muy agradecidos. A Cristina también, que siempre es un placer trabajar contigo, y a todos vosotros, por supuesto, por venir, que si no vinieseis vosotros, pues no serviría de nada todo esto, y espero que os haya sido útil y que hayáis pasado una buena tarde. Muchas gracias a todos.